Maestro, ¿los procesos de sanación se dan en todos los planos de existencia a la vez? Cuando hablamos de un proceso de sanación, lo primero que hay que acotar es que todo proceso de sanación es complejo. Y es complejo por el mismo hecho de que nosotros no somos seres simples, nosotros somos seres complejos. Complejo que nace desde la integralidad que nos conforma. Nosotros somos diferentes partes que están interrelacionadas entre sí. Y cuando esas diferentes partes interactuando entre sí se les aplica un proceso de sanación, se tienen que ver de forma compleja, se tienen que ver de forma integral. Vamos a rescatar un momento el concepto de lo que pudiéramos definir como curación. Cuando uno asume un proceso de curación, a diferencia del de sanación, el proceso de curación está acotado a algo, una enfermedad, una patología, una condición particular. Y los médicos, por supuesto, abordan esa condición, aplican los entes externos para que esa condición mejore, para que esa condición se cure, y uno tiene el bienestar desde la curación. Pero la curación, el abordaje como es muy puntual y es con agentes externos, la curación no va a asegurar que no vayas a sufrir de eso o de algo similar más adelante. Voy a poner un ejemplo concreto. Cuando una persona sufre de gastritis, cuando se le erosiona la mucosa gástrica, por ejemplo, y el médico aborda con diferentes medicamentos, con diferentes procedimientos y ayuda a que esa erosión desaparezca, definitivamente la persona puede mejorar, la persona se puede curar, no hay duda de eso. Pero no se puede asegurar que la persona no vuelva a sufrir de gastritis. ¿Por qué? Porque se está sanando generalmente la manifestación del malestar, la manifestación que produjo esa condición de erosión de la mucosa gástrica. ¿Qué sucede? No se está abordando lo que realmente subyace en la persona, lo que produjo eso. Cuando empezamos a considerar algunos otros aspectos para que a lo mejor no nos vuelva a dar gastritis, podemos empezar a abordar lo que es un proceso de sanación, que es un cambio más interior. Más allá de abordar el problema, hay que abordar lo que posiblemente produjo ese problema. Cuando entramos entonces en la parte de sanación, ya es un proceso que se tiene que llevar de forma más interior. Cuando hablamos de sanación, cada uno de nuestros cuerpos, de los cuales nos integran, tienen sus procesos, tienen sus mecanismos de sanación, tienen sus terapias de sanación. Podemos sanar a nivel inclusive físico, podemos sanar a nivel mental, emocional, energético, álmico, kármico y espiritual. Y esa sanación, si bien a lo mejor se enfoca o empieza en un cuerpo particular, esa sanación se va extendiendo, se va expandiendo a todos nuestros otros cuerpos. Y sí va a llegar al meollo del asunto, va a llegar a lo profundo y a lo mejor nos va a ayudar a que ese malestar o esa enfermedad que tuvimos no vuelva a aparecer, no volvamos a recaer. Pero dentro de esos esquemas de sanación voy a apuntar uno en particular que a lo mejor puedo dar la respuesta de forma más general, que son los procesos de sanación espiritual. Cuando se habla de sanación espiritual, debo acotar, no estoy hablando de sanación con ángeles, no estoy hablando de sanación con rituales, no estoy hablando de sanación con maestros ascendidos, no estoy hablando de sanación con energías, no estoy hablando, eso no es sanación espiritual, eso es sanación álmica. La sanación espiritual es cuando una persona refina, cuando una persona afina su relación con Dios. Tener una relación con Dios correcta produce estados de sanación que uno ni siquiera se imagina. Y es una sanación que realmente se expande y es una sanación a nivel muy alto, y esa sanación impacta positivamente todas nuestras otras partes que nos constituyen, todas nuestras otras partes del ser integral, físico, mental, emocional, energético, álmico y kármico. La sanación es afinar nuestra relación con Dios. ¿Pero qué sucede? Voy a tratar de responder con otro ejemplo. Vamos a suponer que una persona tiene una condición, una enfermedad, una patología a nivel orgánico, a nivel físico, y empieza o está involucrada ya en un proceso de sanación espiritual. Eso quiere decir de crecimiento espiritual, de afinar esa relación personal con Dios. Cuando la persona
está en ese proceso de sanación, otras personas o la misma tratan de buscar o esperan que el proceso orgánico se resuelva lo más rápido posible, o que eso tiene que ayudar lo más rápido posible. El proceso de sanación es integral. El problema es que el foco lo estamos poniendo en un solo punto. Definitivamente, por muchos procesos de sanación que se lleve a nivel espiritual, hay que abordar los temas donde correspondan. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si hay un malestar físico, un malestar orgánico, hay que acudir al médico, hay que apelar también a la curación. Pero ¿qué sucede? En ese no ver la sanación en algunos de nuestros cuerpos, hay que reflexionar sobre, en particular, dos puntos, en lo que se refiere a nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico es el que más inercia tiene. ¿Okay? ¿Qué significa inercia? Inercia es la capacidad de mantenerse en movimiento o estático, a menos que no se le aplique una fuerza que rompa con ese estado estático o estado de movimiento. Cuando yo digo que el cuerpo tiene mucha inercia, quiere decir que el cuerpo tarda mucho en manifestar la enfermedad. Uno puede tener procesos internos complicados, ¿okay? Y la manifestación puede tardar en manifestarse a nivel orgánico. Pero también la inercia es a la inversa. El cuerpo tarda mucho en recuperarse, así como tardó en enfermarse, también tarda en recuperarse. ¿Okay? En parte eso es lo que se define como inercia a nivel de sanación. Uno puede haber empezado un proceso de sanación espiritual, por el ejemplo que estoy poniendo, y en esa sanación espiritual hay otros cuerpos que tienen mucho menos inercia, hay otros cuerpos que sanan más rápido. Bien, lo que pasa es que generalmente son cuerpos que no son tan evidentes. Una persona con un proceso de sanación espiritual puede haber empezado a sanar de forma bien bonita y consistente asuntos emocionales, asuntos mentales, quiere decir por ejemplo apegos, asuntos energéticos. Una persona con un proceso de sanación espiritual puede estar obteniendo una plasticidad energética maravillosa, puede haber sanado asuntos álmicos, puede haber sanado asuntos kármicos, pero definitivamente a lo mejor el proceso biológico, que tiene mucha inercia, parece que tardará. ¿Qué sucede? Nosotros no tenemos la visión integral de nuestro ser. Nosotros vemos una alergia y el problema es la alergia. No. Nosotros vemos una gastritis y el problema es la gastritis. A lo mejor no. ¿Okay? Una persona puede estar sanando una condición, vamos a suponer kármica, personal o familiar. Una persona puede estar sanando un karma personal o familiar, pero ese karma, si ya se manifestó a nivel orgánico, el cuerpo, por esa inercia que tiene, va a tardar en manifestar esa sanación. Eso no quiere decir que el proceso de sanación esté fallando. Eso no quiere decir que el proceso de sanación no se esté llevando a cabo. Es más, si nos vemos como seres integrales, voy a lanzar un número. A lo mejor tenemos 3.000 cosas por sanar en los diferentes planos de existencia. A lo mejor tenemos 3.000 cosas por sanar. Y ese punto, nuestra patología física, a lo mejor es una de ellas. De esas 3.000 cosas, con nuestra sanación espiritual, nosotros pudimos haber estado sanando. Nosotros a lo mejor ya hemos empezado a sanar o lo hemos logrado, a lo mejor en 2.500 cosas. Nosotros habremos sanado 2.500 cosas, pero con nuestra visión limitada, lo que parece importarnos es solo esa única cosa de las 3.000 que está en nuestro cuerpo físico. ¿Bien? Entonces, cuando se lleva un proceso de sanación, lo primero que hay que hacer es abrir nuestra percepción del ser. ¿Okay? Por eso es que siempre lo digo, si tú tienes algo puntual, particular, que quieres sanar, no abandones la atención puntual que te ayuda a curar. Definitivamente hay que mantenerla. Los médicos son muy valiosos y para eso estudiaron y para eso se formaron y en eso enfocan su vida. Y gracias a Dios que es así. Pero si quieres resultados rápidos, tienes que enfocarte en el asunto puntual. Tu tratamiento, tus medicamentos, tu atención médica, lo que tú quieras. Pero el proceso de sanación espiritual sigue funcionando. Es triste que una persona tenga 3.000 cosas por sanar en todo su ser integral y solo se enfoque a una de ellas.
pudiendo enfocarse y pudiendo haber sanado 2.500 cosas, estoy diciendo números locos, 2.500 cosas que pudieran hacer con un proceso de sanación espiritual. Entonces, muchas personas o muchas veces tenemos un concepto de que un proceso de sanación no nos está sirviendo. ¿Ok? A lo mejor, con toda seguridad, sí nos está sirviendo, pero a lo mejor no de forma tan rápida para el asunto que queremos sanar, el asunto que nos es evidente. Uno quiere sanar cosas necesarias y absolutamente evidentes. Nosotros somos mucho más que una gastritis. Nosotros somos mucho más que una alergia. Nosotros somos mucho más que un cáncer. Cuando hablo de sanar, estoy hablando de sanar cosas que no solo pueden poner en riesgo nuestra existencia física, nuestra existencia biológica. Cuando hablo de sanar, quiero decir tratar de ayudarnos en cosas que pueden poner en riesgo, aunque suene poético, nuestra existencia eterna. Nosotros como seres integrales somos mucho más grandes que lo que nosotros vemos en nuestra realidad. Y si encontramos procesos de sanación que la respuesta es sí, nos ayudan de forma paralela en esa grandiosidad que nosotros somos y no nos enfocamos solo en algo puntual, definitivamente nos vamos a enfocar, sin abandonar los procesos de curación, nos vamos a enfocar fuertemente en nuestros procesos de sanación y sobre todo de sanación espiritual, a pesar de que en algunas cosas pareciera que no está haciendo el efecto lo rápido que nosotros deseáramos. Entonces sí, nunca hay que echar a menos un proceso de sanación. Pensemos que nosotros estamos sanando cosas que ni siquiera nos estamos dando cuenta y que con mucha seguridad son mucho más importantes que aquello evidente que nosotros queremos curar.